Son las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Carlos Sabaté Ferrer es el padre de Jordi Sabaté. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está Jordi? La primera pregunta que le quería hacer. Jordi, por decirlo de una forma, siempre está bien. Le sorprende mi respuesta, ¿verdad? Sí, me sorprende. Hay que decir que Jordi Sabaté, Bueno, para quien no le conozca, que yo creo que serán muy pocas personas las que no conocen a Jordi Sabaté, es, bueno, podríamos decir que es un youtuber de éxito, divulgador con enfermedad de ELA ya por más de 9 años, ¿verdad, Carlos? sí. Y bueno, optimista por naturaleza, por lo que nos está comentando. Por eso digo que cómo está, digo bien, porque Jordi no le pregunte a nadie cómo está, porque siempre le dirá que está bien. Bueno, Jordi, Dentro de las grandes dificultades. ¿en qué estado está ahora mismo Jordi? ¿Cómo? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo de su enfermedad? ¿En qué estado se encuentra Bueno, Jordi? yo antes de empezar quisiera dar las gracias a esta entrevista a ustedes, porque dan visibilidad a la ELA, que para mí es lo más importante. Muchas gracias. Para Y ahora, nosotros es nuestro deber, es nuestra obligación, Carlos. bueno, pero yo le doy las gracias. A ver, Jordi está en una, digamos, parte muy avanzada, o sea, por decirlo bien y poco a poco. Él no come por sí solo, se alimenta por una PEG, respira por la tráqueo, no anda, ni come, ni respira, ni anda, ¿vale? Entonces, solo mueve un poco las piernas, mueve, pero nada más. Entonces, esta es la situación que está, que digamos que está en una forma terminal, pero esa terminal no quiere decir que sea mañana. Yo espero que sea muchos años y que se encuentre algo, y por eso estamos luchando todos. ¿Cuántos enfermos de ELA hay en España, Carlos? 4.000. 4.000 enfermos de ELA que están pendientes de la aprobación de una ley que se prometió por activa y por pasiva en el Congreso de los Diputados, que se comprometieron y Exactamente. que nunca llegó. ¿Por qué no se aprueba esa ley ELA? Bueno, por eso yo he puesto en mis redes, yo no soy nadie en el sentido de conocido, soy Carlos Sabaté, muy orgulloso de mis hijos, de mis nietos, de mis nueras, pero no soy nadie. Y entonces yo pedí un cara a cara con el PSOE y Podemos porque digan por qué no han rechazado después de aprobarse unánimemente en marzo del 2022 la ley ELA y no se ha puesto en marcha. Que me lo digan el por qué, porque yo no lo sé, ¿vale? Y creo que con 4.000 que hemos dicho que hay en España, y cuando le diagnosticaron a mi hijo, como mi hijo, la ELA, porque no todo el mundo tiene la misma ELA, la ELA de mi hijo era 9 en Cataluña, ¿vale? Entonces, bueno, no lo sabemos el por qué, pero es una injusticia horrorosa. Hay que decir que esa ley ELA, la gente dirá, bueno, una ley. Bueno, esa ley ELA lo que podía garantizar es que estos enfermos tuviesen, digamos, una ayuda para que los familiares y para que estos enfermos estuviesen asistidos en Sí, en sí, ese sí, tránsito sí. de esa enfermedad, en donde los costes se disparan. Carlos, ¿cuánto A cuesta? ver, el coste, evidentemente, es una ley que recogió firmas mi hijo y la entregó a un partido político, porque no quiero hablar de partidos políticos, porque mi partido político es la ELA. Hubo un partido político que entregó la documentación y fue aprobado unánimemente para tener las ayudas que el 96% de los diagnosticados de ELA no tienen y se mueren. Entonces, el coste total que puede variar no demasiado son 100.000 euros al año. 100.000 Porque hay que euros al tener en año. cuenta que hay que tener asistentes 24 horas de lunes a domingo, siempre. Claro, hay que tener y lógicamente todas las atenciones que necesitan estos enfermos. Está usted hablando de una cantidad que muy pocas familias pueden El permitirse, 4%, el Carlos. 4%, el 4%. El 4%. Usted no ha querido hablar de partidos políticos, pero yo sí que lo voy a hacer porque hay que ser justo en esto. Hay que decir que Ciudadanos fue muy activo en esta lucha para conseguir esta ley ELA. Exactamente, Y exactamente, es exactamente. justo recordarlo. Don Carlos,
En las últimas horas hemos conocido el documento sonoro, porque así lo ha publicado su hijo Jordi en sus redes sociales, de una persona que a Jordi le pide consejo cuando se llega a Sí, un punto, digamos, muy concreto de la enfermedad, que es el momento en el que a una persona le tienen que hacer la traqueotomía, si no estoy exacto, mal informada, porque ya es incapaz, ¿no?, en este caso, de respirar por sí misma. Si le parece, vamos a escuchar correcto. un extracto de este audio que ha publicado su hijo. Sí, sí, sí. Hay que advertir a los oyentes que es un audio duro de escuchar, pero es la realidad Muy duro, pero es la realidad. que viven estos enfermos. Vamos a escuchar ese testimonio. Hola Jordi, buenos días. Oye, necesito que me aclares unas cuantas cosas en cuanto al tráqueo, tan sinceramente como puedas, porque, no dejan de agobiarme, ¿no? Con el tema este de si de verdad la quiero, de si de verdad sé lo que representa. En fin, que ya me están haciendo dudar, ¿sabes? Y yo me gustaría saber, pues, cuántas veces al día de manera aproximada necesitas tú que te socorran por el tema del atraque o por mocos o por lo que sea, y sobre todo si por la noche tienes muchos episodios de esos o no, porque claro, yo no me puedo pagar una atención continuada. Entonces si, si veo perdón, si veo que no voy a poder mantener un mínimo de atención, pues tendría que optar por lo otro, ¿sabes? Bueno, dime algo cuando puedas, ¿vale? Un abrazo. Lo otro, Carlos, es la muerte, ¿no? La muerte asistida en Eso, este sí, caso. sí, sí. Es terrorífico esto, ¿eh? Esto es terrorífico, ¿eh? Y después de esto, antes de esto, que he dicho que no quería hablar de partido político, y no quiero hablar en el sentido que yo soy el partido político y humano de la ELA, después de hace un tiempo, no hace mucho, se le preguntó al portavoz del PSOE, Pachi López, que esto me sentó muy, muy, muy mal. Le preguntaron por qué no se aprobaba más o menos la pregunta, el tema de la ELA, que no se ponía en marcha, porque la rechazaron 49 veces Podemos y el PSOE. No supo qué contestar el portavoz del PSOE. Esto a mí me cogió una especie de rabia, pero no puedo tener rabia yo. No debo tener rabia, ¿vale? Tengo que seguir luchando con 80 años que tengo, pero tengo que seguir luchando para dar visibilidad a la ELA, una vida digna, y hacer inversiones para, quién sabe, la cura. ¿Por qué no? Claro, porque hay gente que opta por la vida y en este caso el testimonio que acabamos de escuchar es ese, el de continuar, el de seguir luchando, pero Claro, lógicamente, él quiere vivir, a- este señor quiere vivir. pero al no tener esos recursos, su deseo se hace pues bastante complicado, imposible. ¿Cree usted, Carlos, Exacto, que es que se está abocando a enfermos de él, bueno, pues a una eutanasia, digamos, de manera indirecta, precisamente no, al no, no no, aprobar esta indirecta ley? no. Yo se lo explico la anécdota. Aparte de esto, yo no soy del 4% que puedo mantener. Si no es por familiares míos que pedí yo ayuda después de tener a mi hijo 9 meses que lo cuidaba yo hasta que no pude, ¿vale? Si no es por esos familiares, mi hijo estaría muerto. Así de crudo lo dice un padre. Y ahora perdone, pero no me acuerdo la pregunta que me ha hecho. Sí, ¿hasta qué punto, digamos, el gobierno podría tener en sus intenciones no aprobar la ley ELA precisamente para abocar Correcto. a estos enfermos a una eutanasia, a una Ahora muerte segura? se lo explico yo. Poco tiempo de aprobarse la eutanasia, que no estoy ni en contra yo, cada uno tiene derecho a hacer lo que crea oportuno. No estoy en contra ni yo ni Jordi, no. Pero se presentó una asistenta a donde está mi hijo, que son pisos adaptados, ¿vale? Y le ofreció la eutanasia. Dice, porque así cuando no puedas comer y no puedas respirar, y mi hijo ya llevaba la tráqueo y llevaba el pez que se alimentaba y le proponía para cuando viniese lo que ya tiene.
Entonces, como mi hijo es muy inteligente y además pues es un luchador nato, porque claro, yo soy luchador y soy su padre, pero el que tiene la enfermedad es él, ¿eh? No lo olvidemos esto, que el que sufre más de todos puede ser el que tiene la enfermedad. Entonces, claro, quedó mi hijo así, no le dijo nada, bueno, lo ha dejado correr. Entonces, casi le obligan a la eutanasia. Cuando no habían a la eutanasia, ¿qué pasaba? Le daban sedación y se morían. Así de cruda es la realidad. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, las grandes farmacéuticas económicamente no les interese, ¿vale? Humanamente sí, pero ya no me pongo en esto. Con esto no quiere decir que haya más enfermos de ELA, porque quiero que haya menos, por si no sería muy egoísta. Pero entonces hay el Estado. El Estado tiene que hacer, después de aprobar una ley, tiene que hacer algo. Si no hacemos nada, ¿para qué queremos un gobierno de cualquier color? Porque el primero de todo son las personas. Lo primero de todo son las personas. Y después viene el resto. Entonces, a mí un investigador, pero esto es real, porque me lo dijo a mí, del Valle Brón, hace 7 años, no, a ver, 6, hace 6 años, me dice, ¿cuándo os dan el Estado para poder investigar? Y digo, me dijo 300.000 euros. Digo, hombre, es poco. Digo, no, pero espérate, son 300.000 euros en 10 años. A ver, ¿cómo se puede interpretar 30.000 euros para investigación de la ELA? Por favor. En nada, desde luego. Por favor, esto es un insulto. Pues... Lo que tienen que hacer es invertir, pero además para investigación, no solo de cualquier cosa, no hay que ser egoísta. Pero evidentemente, si se ha aprobado una ley unánimemente en el Congreso de Diputados, ponla en marcha. Por eso se ha aprobado. Eso es lo primero que tendrían que hacer, y por eso le hemos invitado para que expusiese desde luego la situación mejor que nadie lo puede hacer usted, desde luego, Carlos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo para Jordi, un abrazo muy fuerte, y aquí seguiremos desde luego luchando e informando para promulgar esa ley. Tenido la oportunidad. Don Carlos, por haber tenido la oportunidad de hablar de la ELA. Carlos Abate Ferrer, muchas gracias.